Chicos, ahora terminamos de ver y hoy día vamos a finalizar lo que es el tema de proteínas y las más importantes. Hemos visto proteínas fibrilares como la elastina, el colágeno, etc. Hemos visto proteínas globulares como la hemoglobina y también la mioglobina. Y vemos patologías relacionadas con la hemoglobina y hemoglobinopatías. ¿Dónde está la señorita que me puso esta? Quiera, ¿no? Ok. Fíjense, hay varias patologías relacionadas con la hemoglobina y una de ellas se llama anemia. Nosotros debemos considerar que la hemoglobina, el valor normal es 40 gramos por decilitro, pero puede subir mucho más o bajar. Cuando baja es anemia. Debajo de 12 ya se considera anemia. Y cuando están en 8, 7, 6 es una anemia severa. Y lo interesante es que un paquete globular nos proporciona 2.5 gramos de hemoglobina promedio. Entonces, cuando nosotros queremos llegar a 10 gramos, que es la base normal para que la hemoglobina lleve y transporte oxígeno, tenemos que transfundir tantas unidades de sangre como fuera necesario para llegar a 10. Si decimos que una persona tiene 6 de hemoglobina, ¿cuántos paquetes tendríamos que colocar? Paquetes globulares de transfusión. ¿Cuántos? 2, porque hemos dicho promedio 2.5 o 2 serían 4 y hemos llegado a 10. ¿De acuerdo? Y el número 10 de hemoglobina es el que nos salva de la anemia y el paciente puede soportar fácilmente los trastornos hemodinámicos que conlleva. La anemia de células falciformes es una patología rara, pero tenemos en nuestro medio. El que hace el diagnóstico es el citopatólogo o el patólogo al ver al microscopio las células alteradas como una forma de hoz y ahí se empieza a investigar si este paciente tiene antecedentes de ascendencia africana o algo, porque ahí se originó la anemia de células falciformes. Las talasemias son ausencias o cambios de las globinas. No se olviden que la hemoglobina tiene 4 globinas y pueden cambiarse o pueden estar ausentes. Esas ausencias se llaman talasemias A o talasemias B. La methemoglobinemia es cuando se ha cambiado el hierro, del hierro 2 positivo al hierro 3 positivo. El hierro 3 positivo no transporta oxígeno y la hemoglobina se convierte en un color chocolate. La sangre identifica el laboratorista y dice aquí color chocolate, aquí hay methemoglobinemia. La hemoglobina puede ser adquirida o puede ser genética. Y la intoxicación por monóxido de carbono que ocurre muy frecuentemente cuando en el medio se hacen hervir algunas cosas y se olvida la persona que ha hervido el agua y bota monóxido, o con la emisión de gases de los autos. Siguiente, por favor. Las hemoglobinopatías son resultado de alteraciones de la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina sufre más de 40 mutaciones. De las 40 mutaciones en las que se cambia un aminoácido por otro debido al código genético, solamente 3 o 4 pueden producir alteraciones que impidan el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Las demás no tienen mayor importancia, pero son mutaciones que existen. En anemia drepanocítica, así le llaman los gringos, por si acaso cuando lean u oigan, anemia drepanocítica es la anemia de células falciformes. Se cambia la posición 6 de la cadena beta de valina por glutamato. Ambos compuestos, ambos aminoácidos son diferentes. La valina es un aminoácido que es de tipo alostérico, el glutamato es un aminoácido y electroforéticamente son diferentes y hace que se polimerice la hemoglobina en un extremo del glóbulo rojo y aparezca como una hoz o como una S, y por eso se la denomina anemia de células falciformes o hemoglobina S. También hay moléculas que están desoxigenadas de hemoglobina, se polimerizan y asumen la forma de hoz o de S. Siguiente, por favor. Existen varios tipos de situaciones en las que la hemoglobina puede llevar o no compuestos. La oxihemoglobina se representa a la hemoglobina más 4 oxígenos, es la hemoglobina clásica.
La carbaminohemoglobina se refiere a la hemoglobina que se ha unido a dióxido de carbono. Acuérdense los nombres, carbaminohemoglobina. Esto va a estar alterado cuando la persona está intoxicada con monóxido de carbono o cuando está intoxicada con CO2. La carboxihemoglobina es una hemoglobina resultante de la unión con el monóxido. Este sí es propio de la intoxicación por monóxido de carbono. Vuelvo a decir que todas las estufas, todo lo que quema, produce monóxido de carbono y la persona puede aspirar ese monóxido de carbono y fácilmente el oxígeno se sale del sitio donde estaba siendo llevado porque la afinidad del monóxido es 200 veces más que del oxígeno y desplaza. Pero habíamos dicho que esta situación era inestable estequiométricamente porque se imponía una de las histidinas e impedía que la unión con carbono o con monóxido sea estable. Por lo tanto, para salir de una intoxicación con monóxido, lo primero que hay que hacer es abrir las ventanas o poner en el aire o el oxígeno al paciente, porque ese ratito se va a perder esa situación inestable. Siguiente. La mioglobina es también una proteína globular. Seguimos viendo proteínas globulares dentro del gran contexto de proteínas. ¿Cuántas proteínas tenemos en el cuerpo? Alguien que me diga un número aproximado. ¿Ah? Más de 3.000 proteínas tenemos en el cuerpo y esas proteínas están localizadas en todas las partes, proteínas en la matriz celular, proteínas plasmáticas, proteínas en el interior de la célula, proteínas en los órganos, etcétera, etcétera, etcétera. La mioglobina es una proteína almacenadora de oxígeno. A diferencia de la hemoglobina, solamente tiene una cadena que se parece a la cadena alfa de la hemoglobina y solo tiene un M. La hemoglobina tenía 4 M's y 4 cadenas, 2 alfa, 2 betas. La mioglobina se va a acumular en gran cantidad en el músculo y es el que le da el color al músculo, color rojo. Más mioglobina, más rojo el músculo. Hay un pescado que tiene una cantidad de mioglobina extraordinaria y su carne es roja, roja, roja. ¿Quién me dice ese pescado? Le doy un beso. No, el salmón tiene color amarillo, anaranjado. El atún, correctamente. El atún, cuando es un atún especial, tiene tanta cantidad de mioglobina que su carne es extraordinariamente roja. Pero bueno, la mioglobina nos sirve para que se almacene oxígeno y en momentos de hipoxia intracelular empieza a liberarse el oxígeno, sobre todo que está almacenado dentro de las células, y ese oxígeno sirve para que se produzcan todas las funciones aeróbicas. Habíamos dicho, si el metabolismo de nuestras células eucarióticas es aerobia en 99%, las anaerobias, la falta de oxígeno nos da lugar a que haya unos productos tóxicos y uno de ellos es el lactato de la glucólisis anaerobia que se convierte en un marcador y en un producto tóxico. El lactato no debe subir más de 2 milimoles por litro. Cuando está arriba de 2 milimoles por litro y la persona está con un proceso infeccioso, es un pronóstico, un marcador de muerte. Si el lactato a las 48 horas de iniciada una sepsis se mantiene en 20, 30 o 40 milimoles, la persona tiene un riesgo de fallecer de un 96%. Entonces el lactato nos interesa y el lactato es un producto final del catabolismo de la glucosa a través de la glucólisis anaerobia. Siguiente, por favor. La mioglobina es una proteína muscular, almacena oxígeno, contiene solo un grupo M, su afinidad por el oxígeno es mucho más alta que la hemoglobina, libera su oxígeno cuando la presión de oxígeno baja a menos de 5 milímetros de mercurio. Menos de 5 milímetros de mercurio. La hemoglobina liberaba su oxígeno cuando la presión de oxígeno era de 40 milímetros de mercurio. Aquí esperen y fíjense cómo la mioglobina se da el tiempo y el gusto de esperar que baje altísimo la presión parcial de oxígeno, no solamente la periférica, sino la intracelular. Ahora, si ustedes recuerdan, el oxígeno de la hemoglobina es transportada en la hemoglobina como tal, pero el oxígeno de la sangre, el oxígeno libre, se mide como la PO2. La presión parcial de oxígeno es el oxígeno libre en la sangre. Yo pregunto, ¿cuánto es el valor de la presión parcial de oxígeno? El otro día también he preguntado. 75 a 110 milímetros de mercurio. Bien, la hemoglobina tiene, o la mioglobina tiene una curva de saturación que no es sigmoidea, es hiperbólica, es decir, mantiene todo su oxígeno hasta que cuando baja la PO2 a 5.
Posee estructura solo primaria, secundaria, terciaria, no así cuaternaria. La hemoglobina tiene una estructura cuaternaria porque está formado por 4 globinas. Está formada por una cadena de aminoácidos que se desarrollan en forma de hélices, 8 hélices que se denominan cada una de las hélices con el alfabeto A, B, C, D, E, F, etc. Vamos. La mioglobina se encuentra en el músculo, es monomérica, almacena oxígeno, tiene un solo M, tiene mayor afinidad por el oxígeno en relación a la hemoglobina. Siguiente. Las diferencias, ahí está, en la izquierda una mioglobina con una sola cadena y un solo M, y al otro lado la hemoglobina mucho más grande, con 4 cadenas y 4 M's que va a transportar oxígeno. Siguiente, por favor. Otro grupo de proteínas que nos interesa mucho son las enzimas. Estamos viendo entonces proteínas fibrilares, que son la mayor parte de estructuras. Hemos visto proteínas transportadoras de oxígeno, como la hemoglobina, almacenadores de oxígeno. Ahora vemos proteínas catalíticas, llamadas las enzimas. Alguien que pregunta, ¿qué es una enzima? Es una proteína catalítica que acelera la velocidad de las reacciones. Pero el 100% de las enzimas no son proteínas, solamente el 98% son proteínas. El otro 1 o 2% que sobra son de residuos o restos de ácidos nucleicos, las ribosimas que se llaman. En vez de enzimas se llaman ribosimas. Y ahí tenemos la RNA-ASA, la DNA-ASA, etcétera, etcétera. Siguiente. Las enzimas, todo el mundo conoce, tienen que contactarse con un substrato. El substrato va a buscar el sitio activo de la enzima. El sitio activo de la enzima no es una cantidad grande de aminoácidos. Acuérdense que las cadenas de aminoácidos pueden estar en forma enrollada, pueden estar en forma de bucles o pueden estar en forma de hojas plegadas. Ahí vemos las hojas plegadas, las hélices, etcétera, en la figura de la izquierda. Y la porción de aminoácidos que conforman el sitio activo es muy leve, ni siquiera llega a ser el 5% de la proteína catalítica, ni el 5% es el sitio catalítico donde se va a unir con el sustrato. ¿Estamos? Entonces la enzima no se modifica, viene el sustrato, ahí tenemos, se mueve hacia el centro activo, se produce la interacción enzima-substrato y luego se libera el producto. Y el producto ya está listo y la enzima no se ha modificado, su sitio activo no se ha modificado ni la misma proteína enzimática. Lo que sí ha cambiado es el producto en base a las coenzimas o cofactores metálicos que han intervenido en el sitio activo. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la figura hacia abajo, más importante y más clara. Tenemos el sustrato que se une a la enzima. Hay muchos estudios y muchas investigaciones e hipótesis cómo el sustrato se une a la enzima y hay como 4 teorías. La teoría del ajuste inducido, la teoría del dedo y el guante, la teoría de la atracción, etcétera, etcétera. Y como muchas teorías, la suerte es pero que el sustrato busque el sitio activo de la enzima y se une para generar el producto. Vamos, siguiente. Las enzimas son proteínas entonces que facilitan la ocurrencia o lo que las reacciones químicas ocurran dentro de la célula en un proceso llamado catálisis. Las enzimas aceleran la velocidad de la reacción en 1.9 de velocidad. Estamos hablando milésimas de segundos, muchísimo más rápidos que una reacción normal. La anhidasa carbónica es uno de los ejemplos más clásicos. La anhidasa carbónica es una enzima que va a catalizar o va a unir la unión de CO2 más agua. Pero si no hay anhidasa carbónica, el tiempo se demora 1 segundo. Si hay anhidasa carbónica, baja a -9 de segundo, 8 o 9 ceros antes del segundo. Ahí entonces la velocidad ha sido acelerada por la enzima. Las enzimas son específicas, son eficientes, su actividad depende de la temperatura y su acidez. No todas las enzimas participan en cualquier pH. Hay enzimas que actúan a pH ácido dentro de unos organelos. ¿Cómo se llaman esos organelos? Lisosomas. ¿Y cuánto es el pH del lisosoma?
4.5. Y las enzimas que estarán ahí son enzimas hidrolasas ácidas. También hay proteasas neutras y una gran cantidad de otras enzimas en los lisosomas, pero su calidad es que actúan a un pH diferente al pH citosólico. Entonces tienen que buscar las enzimas su temperatura óptima y su pH. La temperatura desnaturaliza en exceso a las enzimas y baja su actividad. Lo mismo el pH. Si no es el pH óptimo, sea muy ácido, muy alcalino, la enzima no funciona como debería ser. Siguiente, por favor. Aquí tenemos varios aspectos de las enzimas. Lo único que me interesa de esta diapositiva es la clasificación. Si hemos dicho que hay más o menos 3.000 enzimas, aquí las clasificamos en 6 clases. Las 3.000 las metemos en 6 clases de enzimas. Fíjense, oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Esta es la clasificación mundial e universal de las enzimas. No puede decir en desorden una persona. El primer grupo es oxidorreductasas, segundo grupo transferasas, etc. Cada uno de los grupos de enzima aglutina más o menos a 200, 300 o más de 1.000 enzimas. Vamos, siguiente, por favor. Son proteínas las enzimas con actividad catalítica, 2% no son proteínas, se llaman ribosimas, hemos dicho. Son catalizadores biológicos, aceleran la velocidad de los compuestos orgánicos, de las reacciones orgánicas. Tienen estructura primaria, segunda, terciaria y algunas cuaternarias, la mayor parte no son cuaternarias. Hay más de 3.000 enzimas diferentes. ¿En cuántos grupos hemos dicho que los aglutinamos? 6 grupos. El sufijo asa se puede utilizar al final de la palabra, o en algunos casos las propias enzimas tienen su nombre activo o su nombre verdadero. Por ejemplo, la pepsina, ¿será una enzima? Sí, es una enzima que está ¿dónde? En el estómago, pero no termina en asa. El 90%, se fijan, las de la clasificación de enzimas terminan en asa, pero hay otras que tienen nombre propio. La pepsina es una enzima que es una proteasa, degrada las proteínas. ¿Estamos? Bien. Son determinadas genéticamente, pueden ser inducidas o inhibidas. Tienen una vida media cada una independiente. Hay algunas enzimas que viven 15 minutos y hay enzimas que viven 48 horas. ¿Estamos? Entonces, cada una de las enzimas tiene una vida media y se repone en ese tiempo de vida media. ¿Me explico? Tenemos una enzima, por ejemplo, la COX. Alguien que me diga qué significa COX. La ciclooxigenasa es una enzima que va a formar a las prostaglandinas. Si nosotros utilizamos un fármaco que inhibe esta enzima, que es la aspirina va y le hace una inhibición irreversible a la enzima COX, y la enzima COX ya no puede actuar, hasta que se produzca nueva COX, y la nueva COX se produce en 43 horas. Entonces, esas COX que han sido anuladas no sirven, no actúan, pero el cuerpo vuelve a formar otras enzimas en un tiempo determinado. ¿Entienden? Entonces, no puede dejar de haber enzimas en el cuerpo y tienen que producirse y determinarse genéticamente. Vamos, por favor. Las enzimas aumentan la velocidad de la reacción en un tiempo determinado. Un catalizador disminuye la energía de activación. Si se fijan en la figura de abajo, ahí está una curva que va hasta arriba, una curva muy alta hasta arriba, y dice la reacción sin enzima. Es un sustrato que está cambiando y se va a convertir en un producto. Y sin enzima su energía de activación es muy alta, fíjense, llega hasta muy arriba. En cambio, cuando hay enzima, la energía de activación de los reactantes baja muchísimo, baja hasta un 70%, y eso hace que la velocidad de la reacción sea muchísimo más rápido. No hay esa curva tan alta hacia arriba para que se produzca el producto. Vamos, por favor. Lo anterior. La velocidad se mide por cambios de concentración de los sustratos en función al tiempo. Cuanto más rápido cambie el sustrato, más enzima existe en una reacción. La actividad de las enzimas es específica tanto para acción como sustrato. La que es oxidorreductasa siempre va a ser oxidorreductasa. No va a cambiar a transferasa, hidrolasa, nada. Catalizan solo la degradación de un tipo de enlace, siempre y cuando el sustrato sea el correcto, y pueden actuar a la vez en varios sustratos o tener varios sustratos con los que interactúan, pero son específicas de reacción, específicas de respuesta.
y se mide la velocidad de la catálisis a través de la Vmax, que se utiliza muchísimo en todas las situaciones que se quiere identificar cuánto de enzima ha habido en una reacción o no. Esto valió el premio Nobel a unas señoras que se llamaban Michelis y Menten en los años 58, 59, cuando descubrieron que la velocidad de la reacción dependía no solamente de la cantidad de enzimas, sino también del sustrato. Hubo muchísima discusión, establecieron la constante de Michelis para decir esta reacción se produce por esta cantidad de enzima y esta cantidad de sustrato. Hoy por hoy sabemos que la velocidad de la reacción está en función a la cantidad o concentración de sustrato y a la cantidad o concentración de enzima. Los dos son importantes. En la ecuación de Michelis-Menten, la ecuación que mencionó y salió el premio Nobel, hacían énfasis en el sustrato. Si había sustrato, la velocidad era mayor. Más cantidad de sustrato, más velocidad de reacción. Pero en la práctica y en la vida normal no es así como tal. ¿Vamos? Entonces las enzimas ahí están con concentración con sustrato por debajo del Km, a una concentración igual al Km, etc. Pero en conclusión vuelvo a decir, a mayor cantidad de sustrato, mayor velocidad de la reacción, mayor aparición de enzimas. Siguiente. La cinética enzimática ha sido muy estudiada y a nosotros nos importa un pepino. En ausencia de una enzima, la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración del sustrato. La reacción de enzimas ocurre de la siguiente manera. La enzima posee un sitio activo que se une al sustrato. Se produce un equilibrio químico y se forma el complejo enzima-sustrato. Sobreviene la reacción y aparece el producto. La enzima queda intacta. La enzima no se modifica y los reactantes, subsustratos que han entrado, sí se modifican, pero vuelvo a decir, gracias a las coenzimas y a los iones metálicos que van a participar y otros va a hacer que se transforme el sustrato y no la enzima como tal. Siguiente, por favor. La cinética enzimática, les había dicho, hablaba de la constante de Michelis, describe la situación de equilibrio de la reacción. Esta constante de Michelis se va a analizar en la práctica, no es posible ver en la parte teórica, esto se tiene que hacer con ejercicios para determinar el Km de cada una de las enzimas en función a su concentración de sustrato o concentración de enzima. Los ejemplos más clásicos son de la glucosinasa y la exosinasa. Si alguien ha visto glucólisis, creo que todavía nadie ha visto glucólisis, la glucosinasa y la exosinasa son enzimas similares, pero una es más veloz que la otra y una depende más del sustrato que la otra. Entonces hay que hacer ejercicios con el Km y con lo que es la ecuación de Michelis-Menten para determinar esta sí es mejor o esta no es tan buena. Vamos. Hay la doble recíproca de Lieberburg, también especifica el Km, la velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima, nunca se mide la velocidad total, y la velocidad máxima está en relación a la aparición del producto. Cuanto más rápido aparece el producto, ha sido más veloz la reacción y ha dependido tanto ya sea del sustrato como de la misma enzima. Siguiente, por favor. Los factores que afectan la actividad enzimática, habíamos dicho el pH y la temperatura, no cabe duda, son las dos cosas que van a afectar. Tiene que estar una temperatura idónea. La temperatura del cuerpo, ¿cuánto es? 36.5. Si una persona está a 40 grados, su actividad enzimática baja. ¿Por qué a los niños que tienen fiebre, todo el mundo, los padres, los médicos tratan de bajar la fiebre? Porque la temperatura excesiva anula la función enzimática. Entonces a los niños con fiebre hay que meterlos a la tina de agua helada, ponerles hielo, etc. Porque a mayor temperatura, mayor acumulación de enzimas y necesitamos nosotros enzimas para muchas reacciones. La temperatura entonces es un hecho primordial en cuanto a la actividad enzimática. El pH lo mismo, hemos dicho pHs, etc. funcionan bien. Y ahí tenemos los factores que afectan la actividad enzimática. Fíjense, el primero dice la temperatura, la presión del medio, el valor del pH, la fuerza iónica, la concentración de sustrato, la concentración de enzima, cofactores metálicos, coenzimas, inhibidores y activadores. Siguiente. Los inhibidores enzimáticos son de los hechos más interesantes en la bioquímica porque están muy relacionados con la farmacología. La farmacología no inventa ninguna reacción. Los fármacos lo único que hacen es repetir acciones bioquímicas que existen.
o anular enzimas o activar enzimas o bloquear receptores, etc., pero no crean reacciones propias. Y ahí está un mundo muy grande de utilización de fármacos que actúan como inhibidores enzimáticos. Hay un clásico ejemplo de los IECA. ¿Qué son los IECA? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Hay otros, las IMAO. ¿Qué son las IMAO? Inhibidores de la monoaminoxidasa. Y tenemos muchísimos fármacos que van a ser inhibidores enzimáticos. Y esos inhibidores enzimáticos pueden ser reversibles por un tiempo, luego se retira el inhibidor, irreversibles cuando no se retira el inhibidor e impide la acción de la enzimática, competitivos, no competitivos, su nombre lo dice, acompetitivos y alostéricos. Alostérico significa distancia del sitio activo. No van a actuar en el mismo sitio activo, pero van a modificar la estructura de la enzima para que el sitio activo se altere. Siguiente, por favor. Aquí, reversibles, inhibición competitiva, fíjense, el sustrato y la enzima en la figurita se están uniendo para dar un producto, pero viene un inhibidor competitivo y ocupa el sitio de ¿quién? El sitio catalítico donde tiene que estar el sustrato. Entonces bloquea la reacción. Hemos dicho que en farmacología se utilizan muchísimos inhibidores. ¿Estamos? Inhibidores competitivos, no competitivos, alostéricos, reversibles, irreversibles. Siguiente, por favor. Los irreversibles se unen a la enzima por medio de enlaces covalentes. Los irreversibles, su actividad catalítica se pierde de manera permanente. Son útiles para identificar aminoácidos que forman parte del sitio activo de una enzima. ¿Cuánto hemos dicho que es el sitio activo de una enzima en porcentaje de los aminoácidos? Un 5%, no es más, se pueden identificar. Dos tipos de marcadores hay de irreversibles por afinidad y por sustratos suicidas. Vamos. La inhibición no competitiva no va a competir por el sitio activo, pero se va a ir a acomodar a otro lugar o muy cercano y va a alterar a todo el complejo enzima-sustrato. Siguiente. La inhibición competitiva va, y fíjense, muy parecida a la otra, y va a empezar a modificar el sitio activo para que el sustrato no pueda acomodarse en ese lugar. Vamos. Los alostéricos quizás son los que más nos interesan. Hay una gran cantidad de inhibidores alostéricos. Alosterismo significa, ¿qué hemos dicho? A distancia. No actúan en el sitio activo. Fíjense ahí en la figura, ahí está la enzima y el sustrato, viene un inhibidor alostérico y altera a la enzima y hace que bote el sustrato, pero no está actuando en el sitio catalítico. ¿Se fijan? Está actuando a distancia. Vamos, por favor. Ahí tenemos inhibidores alostéricos, lo mismo, no hay una cosa diferente. Siguiente. Ahora, ¿por qué nos interesa lo de las enzimas y para saber de enzimas en general? Porque se utilizan fármacos para inhibir enzimas, vuelvo a decir, una gran cantidad de fármacos, de los 2.300 que van a aprender, más o menos unos 100 deben ser inhibidores enzimáticos. Entonces, tiene un bagaje muy grande. Ejemplos, aquí tenemos 2 o 3 ejemplos nada más, y estos entran al examen siempre. El 5-fluoracilo es un medicamento que se utiliza para tratar el cáncer, mata a la célula neoplásica, es un inhibidor de la timidilato sintetasa, y la timidilato sintetasa es una enzima que forma al timidilato. El timidilato es una parte de los nucleótidos que van a formar el genoma, es la T del genoma. ¿Estamos? Entonces, si el fluoracilo ingresa e inhibe la timidilato sintetasa, no se forma timina. Y al no haber timina, no funcionan los nucleótidos y no funciona la producción de ADN como tiene que ser y la célula muere. El 5-fluoracilo es entonces un medicamento citostático anticanceroso que es capaz de matar a la célula porque inhibe a la enzima timidilato sintetasa. Eso lo vamos a ver cuando veamos nucleótidos. La aspirina inhibe la COX. ¿Qué hemos dicho que es el nombre de la COX? Ciclooxigenasa, e interfiere en la generación de prostaglandinas tromboxanos. El alopurinol inhibe a la xantinoxidasa, que es una enzima que va a formar ácido úrico. No se olviden que el ácido úrico es el producto final de las purinas. La xantinoxidasa es una enzima que está actuando muy ahí en ese sitio, pero el alopurinol impide la acción de la xantinoxidasa porque remeda la estructura de la xantinoxidasa, pero es un sustrato falso.
y no se va a producir ácido úrico, sino se va a producir oxipurinol, que es un compuesto que no es tóxico. Siguiente, por favor. Las 6 clases principales de enzimas, hemos dicho en orden, tiene que ser siempre eso, la número 1 está, la número 2 está, la número 3 está, porque en la clasificación de enzimas algún autor puede poner esta enzima es 2.1.43 y ahí nos significa si es 2 es transferasa, y si nos dice 1 es que transfiere solamente fósforo, si nos dice 3 es que actúa en varias reacciones, etcétera, etcétera. Cada una tiene una clave, pero lo que importa no es lo que continúa después del primer número, lo que importa son los primeros números, y ahí tenemos las 6 categorías de enzimas. La primera, ¿cuál es? Oxidorreductasa. La segunda, transferasas. La tercera, hidrolasas, etc. ¿Qué hacen las oxidorreductasas? Su nombre lo dice. Participan en procesos de oxidorreducción. Y oxidación significa incorporación de oxígeno y reducción de incorporación de hidrógenos o salida de oxígeno. Entonces están mediando el oxígeno y el hidrógeno. Las transferasas, su nombre lo dice, transfieren cualquier compuesto menos oxígeno e hidrógeno, porque eso lo hacen las oxidorreductasas. Las hidrolasas rompen las estructuras que ya están formadas utilizando agua. Las liasas forman compuestos. Las isomerasas convierten un isómero en otro. Supongamos que un fósforo está en la posición 1 de una reacción y la isomerasa hace que se cambie a la posición 3. Es un isómero idéntico en la misma cantidad de átomos, etcétera, pero la posición y la configuración espacial ha cambiado, ¿de acuerdo? Y las ligasas son las sintetasas, las que van a unir dos sustratos y van a formar una molécula muy grande. Siguiente, por favor. Este quizás es el cuadro más interesante, no ha salido tan clara la foto, pero en cualquier libro van a encontrar. Son las enzimas para el diagnóstico médico. Los médicos, cuando vemos un paciente, pedimos laboratorio y pedimos imágenes. Las imágenes pueden ser ecografía, radiografía, y dentro del laboratorio siempre pedimos el Hugo. ¿Qué significará el Hugo? Hemograma. Hemograma. Urea y creatinina. No, hemograma, urea, glicemia y orina. ¿Estamos? Ese es el Hugo. Toda la vida a un paciente que ingresa a un hospital, ustedes tienen que pedirle el Hugo de base. Y en función al Hugo pueden pedir los laboratorios que quieran. Hay como 40 o 50 laboratorios que pueden pedir ustedes después del Hugo. ¿De acuerdo? Y aquí nos habla de las enzimas que tienen un valor en el diagnóstico clínico. Las primeras son las transaminasas, ahora llamado aminotransferasas. Son dos, la SGPT y la SGOT, que se abrevian como GOT y GPT, porque son transaminasas. Su nombre verdadero son aminotransferasas, y que reflejan cuando están elevadas. La primera, la SGOT o la GOT como tal, está implicada en el infarto de miocardio, y la segunda en la hepatitis viral. En general, las transaminasas nos muestran el funcionamiento del hígado y la toxicidad que puede tener el hígado. La segunda es la milasa, y la milasa ¿en qué patología nos sirve? En la pancreatitis aguda. La tercera que está ahí, ya no llego a ver desde aquí, la ceruloplasmina, y la ceruloplasmina nos indica una enfermedad donde el cobre está alterado. ¿Cómo se llama esa enfermedad? La enfermedad de Wilson. Después tenemos la creatina sinasa. En nuestro medio a la creatina sinasa la llamamos creatinfosfoquinasa. Es lo mismo, creatinfosfoquinasa, y nos muestra trastornos musculares o infarto de miocardio. La creatinfosfoquinasa se eleva recién a las 6 horas después de un infarto. No se eleva en el instante que hay infarto. Entonces es una enzima que se va a utilizar en el transcurso de un infarto de miocardio, particularmente después de que han pasado 6 horas y sus niveles empiezan a elevarse. Antes de eso uno no puede encontrarla. La otra que dice gamma-glutamil transpeptidasa. La gamma-glutamil transpeptidasa se ha puesto de moda estos últimos 10 años. Antes no se pedía para nada, pero ahora se pide porque la gamma-glutamil transpeptidasa está relacionada con enfermedades hepáticas, con el cáncer del hígado y además con la hepatitis alcohólica. Gracias a Dios en nuestro medio nadie toma alcohol, ¿no? Entonces sus gamma-glutamil son bien bajas.
gracias a Dios. La otra enzima dice isocimas de la lactato deshidrogenasa que nos muestran enfermedades hepáticas. Las isocimas son enzimas idénticas pero con configuración espacial. Hacen lo mismo que las enzimas pero tienen una estructura un poquito diferente. La lipasa es de la pancreatitis aguda. La fosfatasa ácida antes se pedía, hoy por hoy no se pide, está elevada en el cáncer de próstata, no se pide porque tenemos otros valores más importantes. Y por último, la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, fíjense, es una enzima que sí se relaciona con enfermedades hepáticas, pero también puede relacionarse con enfermedades óseas. Por lo tanto, a un adolescente de 13, 12 años que está creciendo, si le pedimos fosfatasa alcalina y nos dice 600, no nos vamos a asustar y vamos a decir es una enfermedad hepática. No, es una enfermedad de crecimiento del hueso. O está creciendo el hueso y está produciendo gran cantidad de fosfatasa alcalina. ¿Estamos? Estas enzimas tienen que saberlos para toda la vida. No se preguntan en examen. Son para toda la vida. Vamos, no es para dar examen. Ahí tenemos lo mismo. Pasamos, por favor. Bien, los conceptos relacionados con las enzimas tenemos varios nombres que tienen que conocerlo porque siempre salen preguntas de examen. ¿Qué es oroenzima? ¿Qué es isoenzima? Apoenzima, coenzima, grupo prostético, grupos o cofactores metálicos. Si ven la figura de al lado, toda la enzima en total con todas las cosas se llama ¿qué? Holoenzima. Si solamente tiene la parte proteica, ¿qué se llama? Apoenzima. Si actúa un cofactor que es de unión covalente, coenzima. Si el sitio que se une, el sustrato se identifica, se llama ¿qué? Sitio catalítico. Y ahí están los otros cofactores. Entonces, la holoenzima, ¿qué es? La totalidad de una enzima. Y está formada por ¿qué la holoenzima? Por apoenzimas, coenzimas, sitio catalítico y cofactores. ¿Qué son las isoenzimas? Son enzimas que catalizan la misma reacción, pero espacialmente son diferentes. ¿Qué es la apoenzima? Es la parte proteica de la enzima. ¿Qué es la coenzima? Es un cofactor que se va a unir y va a transformarse. El que se transforma en una reacción química es la coenzima, no la enzima como tal. ¿Qué son los grupos prostéticos? Los grupos adheridos asociados a la enzima. Pueden ser de diferentes tipos y tenemos los cofactores metálicos que van a actuar junto con la enzima. La anhidrasa carbónica tiene un cofactor que es clásico, que es el zinc. Tienen que acordarse toda la vida. Vamos siguiente, por favor. Las coenzimas se clasifican de diferentes maneras. Si vemos en la figura del lado de la derecha, las coenzimas, muchísimas de ellas derivan de ¿quiénes? De las vitaminas. Han llevado el capítulo de vitaminas para que entiendan qué son las coenzimas. Y las coenzimas las dividimos en coenzimas redox y coenzimas no redox. Es decir, coenzimas que van a actuar con las enzimas de oxidoreductasa y las que actúan en otras reacciones. Pero lo interesante es que las coenzimas son derivadas de las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles, que es el ADEK, no producen coenzimas, pero las hidrosolubles sí producen coenzimas y ahí tenemos una gran cantidad de coenzimas que van a actuar en diferentes reacciones. Se clasifican entonces de diferentes maneras las transferidoras redox o las coenzimas que ayudan a las reacciones redox, las coenzimas que no participan en las reacciones redox, las coenzimas que son solubles, que se unen al sustrato, experimentan transformación química y son liberados nuevamente. Las que cambian entonces en su estructura química son las coenzimas en una reacción. Una de las coenzimas más clásicas que tenemos es el NAD. Alguien que me diga cómo se llama el NAD. Nicotinamida, adenildinucleótido. Si el NAD, que es derivada de la vitamina niacina, participa en las reacciones de oxidorreducción, el NAD puede oxidarse, el NAD puede reducirse. Si el NAD se reduce, ¿se convierte en qué? NAD H más H. Y esos H más H o esos hidrógenos son llevados habitualmente a la cadena respiratoria, a la fosforilación oxidativa para la generación de ATP. Si el ciclo de Krebs falla, no funciona, deja de producir ¿qué?
¿Qué compuestos son los que produce el ciclo de Krebs más importantes? Produce hidrógenos y produce dióxido de carbono, independiente de los intermediarios que pueden ir a formar glucosa, etc. Pero los dos compuestos son hidrógeno y dióxido de carbono. Si el ciclo de Krebs falla, no se producen hidrógenos, y al no haber hidrógenos, las coenzimas no transfieren ese hidrógeno a la cadena respiratoria. No se produce toda la unión con el oxígeno, la formación del agua, y no se genera ATP. Si el ciclo de Krebs falla, no hay ATP porque no hay hidrógenos. ¿Estamos? Bien. Actúan como grupos prostéticos, etc. Siguiente, por favor. Las coenzimas del grupo redox son quizás las más importantes y las que ustedes tienen que acordarse toda su vida. El NAD y el NAD-fosfato son enzimas que están relacionadas con la vitamina niacina. La FM y el FD son coenzimas relacionadas con las flavinas, con la riboflavina. La ubiquinona, llamada coenzima Q, es un compuesto que no es derivado de las vitaminas. La coenzima Q no sale de las vitaminas. La coenzima Q, que se encuentra en la cadena de transporte de electrones, es una grasa, es un lípido. El ácido ascórbico actúa como enzima, que la vitamina C, la lipoamida, el centro-hierrosulfuro, el hemo, etc. Siguiente, por favor. Vemos la intoxicación por monóxido de carbono. Y este es el último tema de esta mañana y se acaba con esto mi participación y les pido que me esperen un mes. Siguiente, por favor. La intoxicación por el monóxido de carbono es relativamente frecuente o es infrecuente en nuestro medio. Muy frecuente. Murió una pareja de señores que estaban en su casa, hicieron hervir agua, se olvidaron, la caldera siguió quemándose, botaba monóxido de carbono, las ventanas cerradas y tararín tantán, pues murieron. Entonces la intoxicación por monóxido de carbono es muy común en nuestro medio, muy común. ¿Qué pasa con la intoxicación por monóxido de carbono y qué hay que hacer? Siguiente, por favor. Hay que tener información básica del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, es no irritante, y el monóxido de carbono tiene diferentes fuentes: la combustión incompleta, las llamas, el calor, los autos, etcétera, etcétera. ¿El monóxido de carbono es más afín que el oxígeno o no? Sí. ¿Cuántas veces hemos dicho? Más de 200 veces más afín que el oxígeno por la hemoglobina que el mismo oxígeno. Y ahí están como los productos del monóxido de carbono pueden afectarnos. Siguiente, por favor. El monóxido de carbono interfiere con el suministro de oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿a qué lleva a los tejidos? A una hipoxia, luego una anoxia, una alcalosis respiratoria, etc., o una acidosis metabólica por el lactato, y tenemos muerte en el paciente. Resulta de la unión fuerte del monóxido al hierro del hemo. Altera el suministro de oxígeno a los tejidos para transferirse de electrones a través de la cadena respiratoria, porque no va a funcionar. La afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina es 230 o más veces mayor que por el oxígeno. Siguiente, por favor. Aquí vemos las causas: mal funcionamiento de una estufa, ubicación de un horno muy cercano a las personas, ventanas cerradas, gente que trabaja de obreros en alguna mina, en alguna parte, generan monóxido de carbono. ¿Qué pasa con la intoxicación por el monóxido de carbono? Produce síntomas. Los síntomas son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, malestar, parestesias, infarto, insomnio, etc. ¿Qué tiene que hacer la persona si se intoxica con monóxido de carbono? Inmediatamente salir a un espacio que haya aire. Si no hay aire, no hay oxígeno, muere la persona. ¿De acuerdo? Lo más importante es reconocer que la persona ha sido intoxicada con monóxido de carbono, sacar a esa persona de ese ambiente, llevar a un lugar donde se pueda respirar, y lo interesante es que se pueden llevar a cámaras hiperbáricas. Hoy por hoy tenemos en todos los hospitales, o casi en todos los hospitales, cámaras hiperbáricas que tienen un oxígeno a mucha presión. Entonces al paciente se coloca dentro de la cámara hiperbárica e inmediatamente recupera su oxigenación. Siguiente. El monóxido de carbono mata si es que empieza a subir mucha la cantidad de ellos. Entonces, fíjense, el paciente empieza a tener dolor de cabeza, malestar, dolor en el pecho, se cae, no puede caminar y al final cae en coma y muere. ¿De acuerdo?
qué hacer, abrir, ventilar, salir de ese lugar donde estaba y cómo se puede prevenir, indicando a las personas que las instalaciones de gas, de combustión a leñas, etc., tienen que estar en espacios ventilados, no en espacios cerrados. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un algoritmo, fíjense ahí arriba a la derecha, se inhala monóxido de carbono, este monóxido de carbono se transforma en hemoglobina en carbohemoglobina, la carbohemoglobina no transporta oxígeno, se produce hipoxia, la hipoxia lleva a una acidosis, es una exacerbación de la permeabilidad vascular, aumenta muchísimo, empieza a extravasar el líquido y se producen edemas de diferentes sitios, particularmente van a producirse edemas a nivel pulmonar y edemas a nivel cerebral. Y ahí tenemos daño reversible o daño irreversible. Siguiente, por favor. Otro problema que tenemos acá, ¿cuál es? Mal de altura. ¿Ustedes creen que la altura mata o no mata? Mata. Las personas que vienen de la costa y llegan a La Paz o a lugares más de 4.000 metros, si no tienen un buen soporte orgánico, una buena respiración, no sufren de POC, no tienen asma, pueden sobrevivir. Los que tienen todas esas cosas mueren, ¿de acuerdo? Lamentablemente a los aeropuertos llega gente de turismo, etcétera, etcétera, y en el aeropuerto de La Paz no hay ni un tubo de oxígeno. Y uno no puede creer, dice, escuche, si llega alguien y aquí empieza a tener un mal de altura, soroxi que llamamos nosotros, y no hay un tubo de oxígeno, ¿para qué sirve una posta dentro del hospital? ¿Entienden? Lo que hay que hacer inmediatamente a un paciente que está sufriendo un mal de altura, hay que darle oxígeno inmediatamente y administrarle morfina. La morfina en dosis baja hace que la respiración se vuelva más lenta y que la persona tenga una estabilidad de tipo central. ¿Estamos? Porque si no se producen muchas alteraciones que vamos a ver. Fíjense, el factor limitante de la altura es la disminución progresiva de la presión de oxígeno ambiental. La densidad del aire disminuye al subir desde el nivel del mar. La presión de oxígeno también disminuye. A 3.000 metros puede bajar muchísimo. Vamos a ver la figura o la palabra de abajo. A nivel alveolar, la presión de oxígeno de 100 miligramos a nivel del mar pasa a 78 a 2.000 metros y a 38 a 5.500. Entonces baja muchísimo la presión parcial de oxígeno. ¿Qué hay que hacer ante el mal de altura? Inmediatamente ventilar al paciente, procurarle oxígeno, darle morfina, etcétera, etcétera. Si el mal de altura se complica con un edema pulmonar o edema cerebral y el paciente no puede respirar, hay que hospitalizar en terapia intensiva. ¿De acuerdo? Si no, el paciente se muere. Se ha calculado una vez la distancia desde el aeropuerto a una clínica de terapia intensiva y son 40 minutos. En esos 40 minutos muere la persona. ¿Estamos? Entonces hay que saber que el mal de altura no es un chiste y el mal de altura puede matar a personas que están viniendo de la costa y no se han adaptado. Todos los que viven en altura se adaptan y una de las adaptaciones fisiológicas más importantes es la producción de 2,3-difosfoglicerato, que habíamos dicho que hacía que la hemoglobina se desature, que bote inmediatamente el oxígeno. Todos los que vivimos en la altura tenemos una cantidad enorme de 2,3-difosfoglicerato comparados a otros y además tenemos una policitemia todos. ¿Qué significa la policitemia? Una cantidad grande de glóbulos rojos, más que de los que viven en los llanos o los que viven en la costa. Siguiente, por favor. Entonces, sí, anterior. Hay aclimatación y acomodación a la altura. Entonces el organismo se acomoda a la altura, por eso pueden vivir en la altura, y hay aclimatación, hay un aumento de la ventilación pulmonar, un aumento de la hemoglobina en la sangre, una elevación difusa de los pulmones, una mayor capacidad, ya no leo de aquí de esta distancia. ¿Qué dice el último? Algo, no sé. ¿Y aumenta el último que dice? Aumenta. La próxima vez hay que aumentar el tamaño de letras. Horrible. No se llega ni a ver. Siguiente, por favor. El mal de altura, fíjense las cosas que producen. Todas las que están enmarcadas con color diferente, que no sean anaranjadas, son las importantes. Va a producir hiperventilación en la persona,
va a producir una hipoxemia y una alcalosis respiratoria que fácilmente se va a una acidosis. ¿Estamos? Son las condiciones que van a matar a una persona. Siguiente. El mal de altura, por si acaso, lo van a ver en fisiopatología, no es un tema de bioquímica, ¿de acuerdo? Y lo van a ver también en farmacología, no es un tema de bioquímica, pero es un adelanto, porque estamos hablando de oxígeno, etcétera, etcétera. Lo que está en color también, que se va a producir como compensación, una policitemia y un aumento de, ¿qué hemos dicho? ¿De qué compuesto químico? 2,3-difosfoglicerato, que es lo único que me interesa desde el punto de vista bioquímico que ustedes recuerden. Y creo que ahí se acaba la siguiente. Este mal de altura, entonces tenemos una hipoxia ambiental, nos da lugar a una hipoxia alveolar, hay constricción de las arterias, hay hipertensión arterial pulmonar, eso lleva a un problema de hipertrofia cardíaca, insuficiencia cardíaca, el corazón tiene que latir muchísimo más fuerte y más rápido y el paciente se